empresas sabemos que están hoy día en un mundo muy conflictuado, no solo por el cambio climático, sino también por una pérdida de biodiversidad que nos afecta a los ecosistemas en los que todos vivimos y también por una creciente desigualdad que no podemos olvidar. Por lo tanto, creo que los desafíos desde la perspectiva de la sostenibilidad es aquellas empresas que ya están más avanzadas, que sigan profundizando en conocer cuáles son los impactos de la biodiversidad en sus propias organizaciones y a partir de ahí tomen medidas. Para las que ya han mitigado los efectos del cambio climático o están haciendo esos esfuerzos, que se pongan metas y que definan hojas de ruta basadas en la naturaleza para alcanzar esas metas. Desde la perspectiva de lo social, un proceso de debida diligencia en derechos humanos es una herramienta muy buena para medir impactos y creo que ese es un desafío que este año tenemos que abordar. Nadie se ha hecho famoso haciendo predicciones sobre el año que viene y por lo tanto hay que ser cauteloso en este frente. Pero en esta oportunidad hay señales muy claras de cosas que van a ocurrir y lo relevante es entender que todas ellas nos afectan y por lo tanto que no juguemos un rol de espectadores. Tal vez la más importante es que se va a acrecentar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que accidentalmente son los dos países más importantes como socios comerciales de Chile. Y eso sin duda va a afectar nuestras exportaciones y por lo tanto el país tiene que enfocarse a cómo diversificar sus exportaciones. Chile cumplió una meta en 2024 muy relevante de superar los 100.000 millones de dólares de exportaciones y por lo tanto aquí hay una señal de alarma que nos obliga a actuar en consecuencia. La segunda, que es muy relevante, va a haber un alza de aranceles en Estados Unidos. Eso va a generar inflación y mayores tasas de interés en Estados Unidos y probablemente eso va a desacelerar el crecimiento de la economía americana. Y por lo tanto también vamos a mirar años en que el crecimiento va a ser menor que el que habríamos proyectado en un escenario distinto. Y lo tercero, la política migratoria del gobierno de Trump ya se ha puesto en marcha, generando bloqueos a la migración en la frontera sur. Y si a eso sumamos la consolidación del gobierno de Maduro en Venezuela, obviamente vamos a tener una nueva corriente migratoria en Latinoamérica y sabemos que eso nos afecta. Chile, bueno, es claro que Chile el año 2025 está bastante jugado. Probablemente vamos a crecer muy similar al 2024, en torno al 2%. Vamos a tener inflaciones todavía por arriba de la meta del Banco Central, pero convergiendo, y un desempleo alto, en torno al 8%. Han pasado cosas positivas, sí, hay una convergencia hacia la necesidad de volver a crecer. Yo creo que esa discusión que tuvimos en 2019 está superada. Segundo, hay una convergencia hacia que tenemos que tener una reforma al sistema político. Y hemos tenido un acuerdo de pensiones en los últimos días que nos permite ser optimistas. Ojalá ese optimismo se refleje en que alcancemos a hacer dos reformas este año. Primero, la reforma política y segundo, la reforma a la permisología que nos tiene trabado el crecimiento. La caída de las inversiones en capital nuevo, capital fresco en Chile es muy significativo y ese proyecto tiene que ser aprobado de manera de destrabar lo que tiene a este país frenado en términos de recuperación. Yo creo que el desafío más grande es justamente que las empresas entendamos que somos un actor más de la sociedad y que tenemos que escuchar muy tempranamente a las comunidades, a nuestros vecinos y vecinas, incorporar sus aprensiones, en el caso específico nuestro, en el diseño de nuestros proyectos, también hacernos cargo de estas preocupaciones que tienen a veces las comunidades y que esa participación o esa escucha sea también incidente en cómo desarrollamos nuestros proyectos. Y por último también aportar al desarrollo local. Y esto no es algo, a mí no me gusta mucho el término de licencia social porque me parece que es como un cheque, es algo que uno obtiene y después se da por sentado. Pero este es un trabajo absolutamente permanente. Nosotros tenemos que estar en permanente relación y en permanente diálogo con nuestros vecinos y vecinas y también ser muy transparentes con nuestros impactos. Creo que al final del día lo que las empresas tenemos que entender es que tenemos que equilibrar el retorno a los accionistas con impactos positivos para la sociedad. Hay dos desafíos que considero que son muy importantes y que están muy avalados por los números y los estudios. El primero es que los consumidores siguen esperando, a pesar de la digitalización, a pesar de la automatización, un nivel de interacción y de conexión humana y genuina con las empresas. No basta simplemente dar respuestas transaccionales, sino que hay una expectativa de que las relaciones sean más humanas y más genuinas. Eso es por un lado. Por otro lado, los consumidores están siendo cada vez menos reactivos para dar feedback a las empresas
solamente un 34% de las personas manifiesta la insatisfacción directamente. El 66% de las personas no manifiesta activamente su disconformidad con las empresas. Y por lo tanto, las empresas tienen que desarrollar un portafolio de escucha muy activa para poder entender realmente qué están pensando los clientes, dónde están los dolores, cuáles son los desafíos y cómo poder mejorar en la relación con ellos. Comparto con ustedes dos breves reflexiones sobre inclusión financiera mirando al futuro. La primera tiene un sabor positivo. El país ha efectuado un tremendo avance en el sentido de proveerle a toda o casi toda la población acceso a una cuenta vista o transaccional. Ello ha permitido digitalizar los pagos, con el consiguiente beneficio para las empresas, los clientes y los intermediarios. Un beneficio evidente es que los costos del ecosistema de pagos se han reducido en varios cientos o miles de millones de dólares. La segunda reflexión tiene un sabor más bien amargo. En los últimos años, el mercado de valores y particularmente el bursátil, por distintas razones, ha experimentado retrocesos en materia de cobertura de servicios y de clientes. Los pequeños inversionistas parecen estar en retirada. Tenemos un desafío, que es reencantarlos con el mercado bursátil. Pienso que este debería ser un gran objetivo de inclusión para el futuro próximo. Se los dejo planteado como una reflexión. En la medida que seamos capaces de ir acompañando este proceso de transformación digital que cada empresa debe tener a partir de su modelo de negocio, reestructuración de la data, uso de la inteligencia artificial en los nuevos procesos, les va a permitir a ellos ganar ventajas competitivas que los ayude a competir con mayor fuerza. Es relevante que nosotros desde la industria seamos capaces de educar con mucha fuerza en lo que son estas variables. No todo el mundo tiene el mismo nivel de entendimiento y de conocimiento en estas materias. Por lo tanto, es fundamental que seamos capaces de apoyarlos en entender cómo los nuevos modelos de negocio están cambiando en el mundo de hoy, producto de estas herramientas tecnológicas que tenemos que absorber y adaptarlas con mucha rapidez.